Hola, hoy hablaremos sobre la inflación y la deflación. Primero hablaremos sobre la inflación. Esta al principio parece un monstruo manso y hasta simpático. Para mantener elevado el nivel de gasto público, el gobierno se financia con el aumento en la impresión de billetes. Esto agrega dinero a la economía y con esto se genera la ilusión de que se puede conseguir más en lo inmediato. Pero al haber más dinero sobre la misma cantidad de bienes, produce un aumento generalizado de todos los precios. Ejemplo, si en una economía existen 5 manzanas y 5 billetes, entonces con un billete usted podrá obtener una manzana. Pero si un día duplicaran los billetes, es decir, existen 10 billetes, pero la cosecha de manzanas sigue siendo la misma, entonces usted tendrá que pagar 2 billetes para obtener una manzana. Es decir, el precio sube ya que baja el peso por un exceso de impresión de billetes, y a esta pérdida de poder de compra es lo que conocemos como inflación. Al iniciarse la carrera inflacionaria, las autoridades tratan de buscar soluciones que no las obliguen a controlar el gasto público. Así, intentan encadenar al monstruo de la inflación y aparecen los controles. ¿Cómo? Congelamiento de precios, presiones a comerciantes y productores, cepo cambiario, prohibición de exportar e importar. Pero se sigue alimentando al monstruo con nuevas dosis de emisión monetaria cada vez mayores. Con esto, los productores controlados ven caer su rentabilidad y disminuye la producción. A la larga aparece el desabastecimiento y paradójicamente los precios de los productos controlados son los que más crecen. La inflación actúa como un impuesto que termina afectando con más fuerza a los sectores más vulnerables, que son los que tienen menos espalda para hacer frente a este monstruo. ¿Quién es el responsable de este fenómeno? ¿Acaso serán los comerciantes o los empresarios? Pero si en todo el mundo existen comerciantes y empresarios que desean maximizar sus ganancias, y aún así la inflación es muy baja en todas partes. ¿O es que en el resto del mundo, donde la inflación es de 2% anual, los empresarios son menos codiciosos? La inflación únicamente es más alta en países con alta emisión monetaria y poca credibilidad. No debemos darle la espalda a la inflación, ya que es un monstruo que puede romper sus cadenas haciendo que la devaluación se descontrole y mandando al 50% de la población debajo de la línea de pobreza, tal como ya ocurrió demasiadas veces. ¿Cómo se mide la inflación? Al no poder medir todos los precios, el gobierno escoge una canasta básica y se compara durante un determinado tiempo la evolución de los precios. Esta diferencia determina la inflación. Este método se da para manipulación, ya que la mayoría de los productos son escogidos por el gobierno, y estos acomodan las cifras a su conveniencia. Este método de cálculo de poder adquisitivo con relación a la bolsa de los precios de la canasta básica es propio de países subdesarrollados. Ahora hablaremos de la deflación. Esta es menos conocida que la inflación, es más exótica y solo ha ocurrido 2 o 3 veces en la historia. La deflación es simétrica y contraria con la inflación. La deflación es un proceso de baja, con esto afecta el nivel general de los precios. Este fenómeno monetario afecta la tenencia de liquidez de los agentes económicos. No debemos confundirla con la inflación negativa, que es el decrecimiento temporal de los precios, o con la desinflación, que es la desaceleración del crecimiento de los precios paulatina y de largo plazo, causada principalmente por el progreso técnico que hace que bajen los precios, por avances como la fabricación masiva, internet, biotecnología, computación, entre otros. ¿Es peligrosa? Sí, porque es la combinación de fenómenos reales y monetarios que se entrelazan, se retroalimentan y se van alineando en un bucle diabólico. Para entender esto, veamos el funcionamiento de lo que llamamos la triple espiral deflacionista, en la cual existen 3 espirales. La espiral tradicional, la espiral adicional, que es el caso de exceso de endeudamiento, y la espiral monetaria o de naturaleza monetaria. En la primera, la espiral tradicional, se crea un gap deflacionista, ya que en el primer punto existe una demanda insuficiente para el exceso relativo de deuda. De este modo, al ser la oferta excesiva, las empresas aumentan el stock de productos por falta de demanda, con lo que tratan de arreglar todo bajando los precios y al tiempo disminuirá el nivel de producción, comenzando así el proceso deflacionista, con una bajada generalizada de precios de la economía.
Esta bajada de precios supondrá una reducción de sus márgenes, con lo que empezarán a encontrarse con problemas para pagar sus deudas. Si se mantienen estables sus costos laborales, la reducción de producción traerá consigo reducción de plantillas y la inversión, aumentando la tasa de paro, creando así una demanda de consumo e inversión. Y las empresas están enfocadas en disminuir la producción y ni locos invertirían para aumentarla. Esto hace que se repita el proceso y que aún siga el exceso de oferta, con lo que se crean nuevas presiones para la baja de precios. Y esta espiral continúa a la que podemos llamar un colapso de la economía. Podríamos pensar que ante unos precios más bajos el público aumentará su consumo y se detendrá el proceso deflacionista de forma instantánea, al encontrarse esta oferta de bienes y servicios con la demanda. Pero esto no sucede así, ya que este posible efecto renta se contrarresta con la expectativa de que los precios seguirán bajando con el pasar del tiempo, y esto retrasa la decisión de compra, sabiendo que los productos serán más baratos en el futuro. Ahora observemos cómo se entrelaza esta con la espiral adicional o de excesivo endeudamiento. Este puede ser público o privado y se relaciona con una burbuja que tras estallar trae consigo las siguientes consecuencias. Primero, la deuda impulsa la deflación. Luego de estallar la burbuja comienza un proceso de desempalancamiento, es decir, venta de activos para saldar las deudas, creando una depresión que hace bajar los precios. En segundo lugar, tenemos el sistema financiero, en el cual están los bancos, los cuales son el corazón del endeudamiento porque estos son los que hacen los préstamos. En tercer lugar, tenemos el aumento del valor real de las deudas. Este aumento se debe al pagar un nominal para que los precios fuesen más bajos en la deuda. Esto actúa en contra de los deudores nominales, a los que se les hará más difícil pagar su deuda. Estos tres puntos contribuyen a la deflación generalizada de los precios. En conclusión, la excesiva deuda es otro empujón a la deflación y una pesada losa para la salida de una situación recesiva. Por último, tenemos la espiral monetaria. Ya observamos que la recesión de una baja de producción aumenta la deflación. Ahora debemos observar cómo la propia deflación hace aumentar los tipos de interés reales sin contar la inflación. Esta subida de los tipos reales crea un descenso aún mayor de la producción y del consumo. Cerramos así este círculo vicioso de espirales entrelazados de fenómenos reales y monetarios que se retroalimentan y que explican por qué la deflación es tan perniciosa. Con esto podemos concluir los principales efectos de la deflación, los cuales son: preserva el poder adquisitivo de la deuda, también genera la competitividad exterior, eleva el nivel real de las deudas, esto perjudica a los más endeudados y favorece a los acreedores. Todo esto conlleva procesos redistributivos. También se penaliza el tener una excesiva deuda pública. Aparte, encarece el precio del dinero y suben los tipos reales, lo que tiene perniciosos efectos negativos sobre el consumo e inversión y también sobre los créditos y sobre la instrumentación monetaria, haciendo así que se frene la producción y el empleo. Para terminar, quisiera explicarles que lo peligroso de la deflación está en que las autoridades económicas no disponen de herramientas adecuadas que sí disponen en contra de la inflación.